Miren ustedes, dicho así claramente, luego seguro que les explica alguna cosa más. Ustedes saben que en la narrativa clásica el final es un momento especialmente importante, como es el principio. Y digamos que todo relato tiene toda la lógica de la causalidad y del relato convencional nos lleva hasta un final en el que se cierran las líneas que la película va, o que el relato. Esto vale igual para una novela que para una película, que para cualquier, para la música, por ejemplo, ¿no? Piensen en la música, que es uno de los modelos del que hablamos mucho cuando pensamos contactos. Los acordes finales que clausuran, digamos, todas las líneas musicales. Bueno, aquí se trataba exactamente de lo contrario, obviamente, de no cerrar, de cortar la película de manera abrupta para que no hubiera un final unificador, un final que redondeara, un final que acabara completando lo que la película ha ido abriendo. Es decir, la película en ese sentido podría continuar indefinidamente o interrumpirse azarosamente en ese momento como se interrumpe. No sé si... Sí, bueno, yo no he visto ahora la película y no sé si está mal o si falta algo. Mi idea era, desde luego, acabar abruptamente y, no sé si eso se ve, lo puedo preguntar y vosotros me contestaréis, y que el personaje mirase a la cámara, a los espectadores. ¿Se llega a ver eso? Algunos dicen que no y otros que sí. Se medio ve. Entonces, yo entendía que sí tiene, en cierto modo sí tiene un final, porque en escenas anteriores el personaje ha dicho que no quiere seguir con ello, que lo quiere abandonar. La película, aunque sea, por así decir, subterráneamente, como una especie de cosa oculta, sí tiene una narración convencional, desde un comienzo muy convencional, la chica llega a la pensión, hasta un final, hasta cierto punto convencional, porque el personaje dice, yo no puedo seguir con esto. Pero ahí no acaba la película, sigue un poco más. Entonces, cuando va caminando por la calle, está mal hecho seguramente, pero mira hacia cámara. La mirada a cámara, que algunos han visto, o por lo menos eso era la idea, la mirada a cámara es en cierto modo, ¿cómo diríamos? Cuando el personaje mira a cámara ya no se puede seguir con la ficción. Establece como una relación directa con los espectadores. Es como decir, ¿y ahora qué? O sea, como plantear una pregunta a los espectadores. Quizá debería detenerse, por ejemplo. Es que está hecho muy abruptamente para dar esa especie de ruptura que dice Santos. Quizá hubiera sido mejor que se parase y mirase a cámara de una manera deliberada. Yo creo que entonces no, porque no habíamos visto casi cine, pero luego fíjense ustedes, es curioso, ¿por qué no decirlo? Que la mirada a cámara se convirtió, no luego, antes, pero nosotros no lo habíamos visto, se había convertido en una especie de signo clave de ciertas películas que podríamos llamar modernas, que querían salirse de la narrativa clásica, y es algo que aparece muchas veces. Les diré, la primera mirada a cámara famosa es una que hay en Un verano con Mónica, una película de Ingmar Bergman, que no al final, no es al final, pero cerca del final, Mónica es una chica de costumbres muy licenciosas, muy irresponsable, que tiene una relación sexual con un chico que es todo lo contrario, muy responsable, tienen un hijo, y al final Mónica abandona al niño y al padre, con lo cual el padre se tiene que quedar con el niño, en fin, es una especie de melodrama trágico por el desajuste. Y hay una escena en que Mónica, no sé si casi prostituta o poco menos, se la ve, es un solo plano, muy bello, bellísimo, se la ve con un hombre. El hombre pone una cosa, me parece que es él, en un tocadiscos, en un bar, y está sentada en un bar. Entonces, ella está allí con un hombre, y es la última vez que sale ella en la película. Y entonces, pues se ve que ella ya se va a dedicar pues, a otro hombre o a los hombres. Y entonces la cámara se acerca a Mónica, y Mónica se vuelve y nos mira, de una manera como desafiante, como agresiva. Es una cosa espeluznante. Otra mirada a cámara la tenemos, por ejemplo, al final de Las noches de Cabiria, de Fellini, que tiene un sentido muy diferente. Cabiria es una prostituta totalmente inocente y por su propia inocencia es casi invencible. La quieren matar, la putean, le hacen toda clase de cosas y ella está dolorida y tristísima. Después de que han intentado matarla, la han dejado al borde de un lago, ella camina hasta la carretera y por la carretera encuentra a unos chicos que vuelven de una excursión y están tocando la guitarra y cantando. Entonces ella, llorosa y desesperada, bueno, camina entre ellos y poco a poco se va animando y saluda y al final mira a cámara y nos mira a nosotros como si en esa especie de aceptación del mundo que tiene Cabiria, que lo acaba aceptando todo y que se conforma con todo, también nos incluyera a nosotros. Otra mirada a cámara famosísima es el final, y esa es muy deliberada, bueno, todas son, de Los 400 golpes,
la primera película de Truffaut. El chico huye del reformatorio en esas escenas bellísimas en que corre por los campos y corre en travelings interminables. Al final llega a la playa, llega al mar y ya no puede seguir caminando. Entonces entra en el mar, pero como no puede seguir, se vuelve hacia la cámara y mira a cámara, y entonces, para subrayarlo, Truffaut congela la imagen y hace un zoom hacia la imagen congelada. Y así termina la película, con el rostro congelado del chico, muy sostenido, todo lo contrario que en Contactos, mirando a la cámara. También hay una mirada a cámara final famosa en A Bout de Souffle, la primera película de Godard, que es casi contemporánea, aquí se llamó El final de la escapada, casi contemporánea de la de Truffaut. Después de la muerte del personaje de Jean-Paul Belmondo, que la policía lo ha matado, la chica americana que lo ha delatado y que quería librarse de él, pero que no quería que muriese, bueno, él dice de ella que es una dégueulasse, o esto es dégueulasse, eres una dégueulasse, que es algo así como eres una tal por cual. Y ella bueno, hay un policía, él dice, esto es dégueulasse, y el policía equivoca lo que él ha dicho que usted es dégueulasse, pero como ella es americana no lo entiende. Entonces ella mira a cámara interrogativamente, como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? O en todo caso nos mira y luego se vuelve, eso sí, no acaba con su mirada a cámara, sino que se vuelve y nos ofrece la nuca. Y hay más, el otro día estaba viendo yo una película que no recordaba, muy bella por cierto, Mi camino a casa, una película de Miklos Jansson, que es un gran cineasta húngaro también de los años 60, que también es la historia de en Hungría, en la Segunda Guerra Mundial, un estudiante que, bueno, pasa todos los avatares de la guerra intentando volver a su casa, le pasa de todo, y al final, después de que en una estación unos derechistas que le toman por comunista, que no lo es, pero lleva el uniforme del Ejército Rojo para vestirse, le han dado una paliza, camina, sigue caminando hacia su casa, pero no llega a su casa. Cuando va por mitad del camino, no sabemos si llegará algún día, se vuelve y mira a cámara, como diciendo, llegaré, no llegaré. Es decir, esa idea de interrogante, yo creo que ninguna de estas películas habíamos visto, quizá algunas sí, quizá Los 400 golpes o así. No es una cita, no es algo deliberado, pero quizá estaba en el ambiente, en la atmósfera, esa idea de la mirada a cámara como cuestión al espectador. O sea, ahora les toca a ustedes. La otra película que yo hice después, Con uñas y dientes... Es la frase que cierra tu segunda película. Con uñas y dientes termina así, termina con una reunión, es una huelga y un gran conflicto sindical, y los responsables de la patronal, que han sustituido al viejo patrón corrupto, es una especie de metáfora del franquismo, le dicen a los que van a la reunión, pero en definitiva nos dicen al público, ahora ustedes tienen la palabra. Es decir, yo quería expresar con esa mirada a cámara, que por lo visto ni se ve, la sensación de perplejidad, de falta de salida, en que está el personaje, pero, por así decir, ¿cómo se dice? Hay una palabra que no me sale ahora, aludiéndonos a nosotros, o sea, convocándonos a nosotros o algo así. No lo sé. Pero claro, está tan mal hecho que ni se ve. Se podía haber hecho un congelado como Truffaut, o haber hecho que el personaje se detuviera. Pero quizás es mejor que esté mal, porque queda más. Las otras son todas asertivas. Las otras miradas a cámara de las grandes películas del cine. Esta es menos asertiva en ese sentido. Bueno, fíjense ustedes cuánta punta se puede sacar a cada cosa, ¿no? Pero vamos, es una cosa deliberada, y desde luego el que no ponga fin y tal, porque parecería contradictorio. Las películas de Fellini, aunque son muy diferentes a esta, tampoco llevan nunca la palabra fin, por ejemplo. Para intentar definir de la manera más breve posible lo que yo creo que es o que quería ser la película, a ver si lo puedo decir, cuanto más breve mejor. La película es una reacción, como ha dicho Santos ya, contra el cine clásico. Es decir, el cine clásico nos gusta mucho, pero había toda una opinión de izquierdas en aquella época, incluso en algunas revistas empezaba. La película es muy temprana, ¿eh? Esa opinión se estaba formando entonces, pero bueno, de que el cine clásico es deleitoso, pero vamos a decir, en última instancia, es un poco pesado decir esto, pero que es alienante, es decir, hace que el espectador viva por procuración las aventuras de los personajes y durante un tiempo se olvida de su propia vida. ¿De acuerdo? Eso el cine clásico lo consigue por medio de la forma, de una forma que a lo largo de 80 años o 60 se había depurado mucho, y que es una forma idónea precisamente para hacer verosímiles y vivibles las aventuras que suceden en la película. Entonces, nuestra idea era
que esa forma clásica que permite al espectador olvidarse de sí mismo para identificarse absolutamente con la película y vivirla, esa forma no es algo espontáneo y natural, sino que era una construcción que los cineastas habían ido fabricando a lo largo de los años. Entonces, para reaccionar contra eso, la idea era poner la forma en evidencia. Es decir, que se vea la forma de una película. En una película clásica, incluso 40 años después, ahora ya tenemos más cultura y más formación, entonces había menos, pero es igual. Solo vemos el contenido, no vemos la forma. Entonces, la manera de romper con la fascinación del contenido es poner la forma en evidencia. La manera de poner la forma en evidencia es lo que yo he llamado a veces desajustarla del contenido. En esta película continuamente la cámara está donde no debiera estar, de una manera clarísima. Ese es un principio básico de la película, que la cámara esté donde no debe estar y no esté donde debe estar. Esa asincronía entre forma y contenido tenía como función hacer patente la forma, no solo las puertas, sino las paredes, todos los elementos visuales. Y nosotros pensábamos, y esto es la segunda parte, que eso iba bien, era coherente con la idea de hacer una película sobre el franquismo. Es decir, si vemos el franquismo como una asfixia, como una no sé cómo decirlo, como una pesadez en el vivir, sobre todo si son militantes antifranquistas, claro, porque igual otros franquistas estaban felices cazando con Franco, pero no ese es el tema. Si vemos el franquismo como una especie de dura carga que los personajes tienen que llevar, ese desajuste entre forma y contenido, cuyo efecto tenía que ser molestar al espectador, incomodarle, aburrirle, enervarle, podía servir, por así decir, para ponerle en la circunstancia del franquismo sin necesidad de identificación. No sé si me explico, es una cosa muy... Yo no usaría nunca la palabra aburrir al espectador. La película no quiere aburrir al espectador. Bueno, pero en todo caso incomodarle. Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, yo he dicho algunas veces que la película es como si la hubiera filmado un ciego y la hubiera montado también un ciego, es decir, como si, aunque claro, no del todo es verdad eso, porque la película se debe entender, yo creo, como cronológica, o sea, que eso no... Pero imagínate que un ciego, con una cámara moderna de estas, que no tiene límite, que puede filmar toda la vida, ha filmado 6 meses de la vida de unas personas. Todo. Pero claro, como está ciego, pues no lo ajusta muy bien, quizá por el oído, pero podría ser también sordo ciego. Bueno. Entonces lo que filma no se ajusta con el contenido. Y luego, otro ciego diferente o el mismo, lo monta, pero como es ciego, pues esto lo quito, esto lo dejo, esto lo quito, esto lo dejo. Eso sería, yo creo, en el fondo estético de la película. Es decir, el desajuste entre la forma y el contenido, que es exactamente el principio contrario del cine clásico, que está hecho de momentos fuertes, de momentos... De todas maneras había precedentes, un poco Antonioni puede tener algo que ver con eso, aunque es muy distinto, pero bueno, de momentos significativos, de momentos expresivos. Aquí hay a veces momentos, todo es mentira, todo está trucado, ni está hecha por un ciego, ni montada por un ciego, ni nada, está todo determinado de antemano, pero para producir ese efecto, es decir, es un simulacro, está calculado todo, absolutamente, pero para que el espectador diga: esta no es una película como las que yo estoy... La película solo tiene sentido si el espectador en su mente la pone en relación con las que veía entonces. Mire usted, está en piensen... Sí, perdón. No, les doy algunas referencias que teníamos en la cabeza y que teníamos sobre la mesa, cosas que habíamos visto entonces, que habíamos leído unos meses antes y que de alguna manera están detrás. Digo, para los que, sobre todo, a la gente que le interesen un poco estas cosas. Hay referencias cinematográficas inmediatas y evidentes. Hay televisión española, había pasado a finales del 68, creo recordar, en blanco y negro, entonces la televisión era en blanco y negro, las últimas películas de Ozu. Ciclón la 2, blanco y negro, los únicos que son en color, pero nosotros las vimos en blanco y negro. Las vimos en Bilbao, me acuerdo perfectamente, las 4 o 5 últimas películas de Ozu. Bien. No tantas, yo creo que... O menos, 3, Manuel 4. sí lo ha visto en el ABC y él vale. solo ha encontrado 2. ¿Solo 2? Solo Fíjate, tiene 4 o 5, pues igual, da igual porque ustedes saben dos pusieron, las dos. Ustedes saben que las películas son siempre la misma, son 3 distintas, pero son siempre la misma. O sea, que da igual una o 2. Bueno, es igual, sí. Algo que no pasa, por ejemplo, en los 8 años de la televisión de Zapatero no ha sido posible. Entonces pasaba, en el franquismo pasaba. Televisión Española estrena en 1968, el mismo año que la película circula por todo el mundo, Crónica de Navarre de Jean Marie Straub.
milagros que los que sucedían. Película que también vimos en su día en televisión, como es el blanco y negro, en blanco y negro no pasaba nada. Y obviamente el eco de eso que llama Straub el plano bioscópico, es una unidad de espacio-tiempo, de imagen y sonido, suena en contactos, el impacto de Ana Bárbara. Todos los planos de la película son planos secuencia. Plano secuencia. No sé, incluso los que duran 10 segundos son plano secuencia. Claro, es como si lo hubiera montado un ciego y entonces a veces dice, voy a dejar aquí 10 minutos, ahora voy a dejar solo 30 segundos. Pero nunca hay montaje interno de las escenas. Creo que entienden lo que quiero decir. Nunca jamás. Hay 33 planos y cada plano es una unidad espaciotemporal. ¿Qué preside esas unidades? Pues el desajuste y la duración, vamos a decir, entre comillas, arbitraria. Ya digo que es entre comillas porque todo está fingido, pero la duración arbitraria. Entonces son como 33, ¿cómo diríamos? 33 nudos irreductibles de una experiencia vivida, de un momento vivido, un momento que a veces dura 10 minutos y a veces dura 30 segundos. Miren, el plano nodal, el plano, digamos, que resume toda la película, yo creo que es el plano, si tuviéramos que exprimir la película como un limón, quedaría ese plano, desde mi punto de vista, es el plano de la vuelta a la manzana. Ese plano en el cual el personaje llega, le vemos alejarse, le vemos volver y al final 2 minutos 33 Dice cuánto ha tardado en hacer el recorrido. Fíjense que es dos cosas a la vez. No es raro que unos militantes políticos estén midiendo un tiempo para saber, pero al mismo tiempo es justamente lo que dura el plano, el tiempo que nos hemos tomado para estar ahí. Digamos que eso. Y luego la última referencia que quería añadir es la lectura de un libro que en su día, entonces todavía no había salido en forma de volumen, pero nosotros habíamos leído en los Cahiers de Cinema, salía todos los meses en forma de serial, que era lo que luego salió en volumen como Praxis del cine libro de Noel Barthes. Cuando han hablado antes de las puertas, una de las cosas también que Noel Barthes explica muy, y eso también nos impresionó mucho, es cuando analiza los espacios cinematográficos. Que el espacio no es solo lo que está delante de la cámara, es lo que está a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo y también detrás del decorado. Y que por tanto basta abrir una puerta para que un decorado se haga visible, basta cerrar una puerta para que perdamos de vista cosas, basta desplazar la cámara para que algo quede fuera, para que algo entre, eso que decía Bazin con esa idea sublime que decía que la fotografía es centrípeta, pero el cine es centrífugo, porque basta que una mínima panorámica para que algo entre o salga del encuadre y se abre un espacio, ¿no? Bueno, esa es otra de las... Claro, es verdad, los artículos de Noel Barthes quizá fueron los primeros que estudiaron sistemáticamente con ejemplos ese tipo de usos que se dan en el cine, pero que siempre se dan de una manera, por así decir, no reflexionada, por lo menos por el público. El fuera de campo, lo que no vemos porque está detrás, el sonido off, todo eso era fundamental en la película, precisamente por esa idea de desajuste. De ponerlo en evidencia, es una vez más poner en evidencia la forma. Cualquier película clásica está llena de fueras de campos, de sonidos off y de cosas así, pero siempre están como disimulados. El otro día veíamos aquí Carta de una desconocida y hay una escena, al final, por ejemplo, se me ocurre, porque yo hablé de eso, en que ella va a ver al hombre que quiere, preocupada por ver si él se acuerda de ella o no, y está al quite de ver si se acuerda de ella o no. Entonces Ophuls ha filmado el rostro de ella y el comentario en off del hombre que ha ido a preparar unos whiskies o lo que sea y que tiene un comentario totalmente trivial. Entonces vemos, es formidable, vemos el impacto que las palabras triviales de él hacen en ella, la desilusión que ella se está llevando porque ella esperaba que él la reconociera y por lo que ella está oyendo y nosotros oímos, aunque no le vemos a él, nos damos cuenta de que él no la reconoce y la ve como una mujer fácil. Entonces ahí hay una utilización genial de la dialéctica imagen-sonido. En imagen solo tenemos a ella, no hay ningún contraplano de él porque no hace falta, y en sonido tenemos las palabras de él. Pues bien, esto es insuperable, pero a la vez el espectador lo recibe de manera no consciente. Pues bien, en Contacto se trataba de ese tipo de cosas, de hacerlas conscientes. Cuando están hablando off, que todo el mundo piense, pues están hablando, pero están a un lado o fuera, o detrás de una puerta, o detrás de una ventana, o de lo que sea. Se trataba de hacer conscientes los efectos cinematográficos. Ahí está Brecht también detrás. De otra manera. Lo que pasa es que Brecht yo creo que a Brecht no le había gustado la película, porque a Brecht no le gustaban los juegos formales explícitos. Sí, el juego formal, pero no explícito. En ese sentido, Brecht es explícito en los contenidos, pero no es explícito en la forma. Contactos es al revés, en el contenido es totalmente implícita, porque además no podía ser de otra manera, porque si fuera una película explícita... Ha habido gente joven que ha visto Contactos y no se ha dado cuenta de que trata de militantes clandestinos.
Incluso gente que le gusta mucho la película, conozco, porque no se han dado cuenta, porque como no tienen esa experiencia inmediata, pues han pensado, sí, pues quizás sean delincuentes. Contémosles también lo que pasaba en el año 71 cuando la exhibíamos en circuitos obreros, por decir alguna manera, perdón, en Baracaldo. Estabas tú también, que no estaba yo. Sí, no estaba yo. Yo no iba nunca, siempre iba a Santos para... Bueno, aquello fue nuestros compañeros, amigos del Partido Comunista de España nos querían echar los perros, ¿no? A mí, amigos, bueno, y a ti por si hubieras estado allí también, porque decían que esta película era un insulto a la clase obrera, que a ver cómo nos atrevíamos a hacer en pleno franquismo una película como esta, Me apostaría que, más allá de otras cosas, en Contactos yo creo que refleja mejor, yo creo, el clima, un cierto clima de la vida del franquismo que muchas de las películas, digamos, militantes en primer grado, lo cual no dice nada a favor de su calidad cinematográfica o no, pero yo creo que hay un cierto aire del tiempo que sí está capturado, digamos, ¿no? Eso yo creo que tiene su cosa. Pero una película muy contestada por la izquierda ortodoxa del momento. Claro, porque la idea era que había que hacer películas como las clásicas, pero todavía más accesibles. Si una película clásica era totalmente accesible, pues como el público de la clase obrera era el menos formado estéticamente, una película de izquierdas tenía que ser como una clásica, pero quizá, no sé cómo, porque más accesible que una beca de John Ford de Raoul Walsh es imposible, pero bueno. No, pero John Ford y Raoul Walsh eran calificados de fascistas, no, bueno, izquierda no, convencional. Pero había que hacer Z, había que hacer... Condenaban Z era el gran modelo. Bueno, condenaban sus contenidos, pero no... O Queimada de Pontecorvo. Bueno, pero no condenaban sus procedimientos formales, estéticos. No. Condenaban los contenidos, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, los contenidos estéticos decían que no los tenían. Bueno, ser exactos, eso es lo que rean ustedes nuestro cine. No sé, yo no sé, claro, no sé cómo lo percibirán ustedes. En el fondo, yo creo que hemos, al final, un modo de empleo, es un poco ridículo esto, pero bueno, Contactos es eso, o sea, es un intento de hacer vanguardia y pensar que precisamente al hacer vanguardia hablamos más a fondo del franquismo que haciendo una película clásica más o menos, hasta donde se hubiera podido llegar, más o menos, pues mostrando las duras condiciones de vida de la gente o lo que fuera. Eso puede ser una estupidez o un acto infantil, puesto que éramos muy jóvenes, pero yo creo que eso es lo que hay detrás de la película. Ahora, ¿qué clase de vanguardia hemos hecho? Pues no lo sé, ya digo, pero bueno, ya se ha dicho aquí, esa idea de poner la forma en primer término, de mostrar que cuando en una película clásica la cámara llega justo al tiempo que llega el actor, eso no es la vida, eso es un artificio. Esta película, al ser la más artificial película del mundo, es también la película, quizá peor, pero más honesta del mundo, porque pone en evidencia sus artificios. Eisenstein, yo solo leí después, pero decía que las películas naturalistas eran mentira y las películas artificiosas, como por ejemplo Iván el Terrible, eran verdad. Bueno, algo de eso hay. Es decir, también, claro, las condiciones reales, porque se rodamos en una casa que era así. La idea de la película, el guión, los travelings habrían sido por los pasillos, no se hubiera podido hacer, pero encontramos por casualidad, porque vivía Guadalupe en él, un apartamento que era una planta baja, que era todo entero el interior, era muy cutre, y que las habitaciones daban a dos patios, que aunque tenían el suelo muy desigual, y por eso la cámara se mueve muy mal, pero los patios estaban prácticamente al nivel de la planta del tal. Entonces eso permitía rodar por las ventanas o por las puertas, y eso permitía mantener una cosa que para mí era básica, que era el no hacer montaje dentro de las escenas. ¿Por qué yo no quería hacer montaje en todas las escenas? Creo que se entiende, porque en cuanto hay montaje ya hay disimulo. Si hay un plano contra plano, pues ya hay alguien que se mete por medio para facilitar Aquí era todo... La idea de la película es la vastedad, la tosquedad. Es hacer una película tosca, totalmente en bruto, por así decir. A mí me había impresionado mucho, también lo he dicho, en el caso de Oteiza. Oteiza, por ejemplo, decía que resolver, por ejemplo, una escultura con 3 golpes de martillo. Él tiene, creo, uno de los bocetos para los famosos apóstoles de la Basílica de Aránzazu. Él coge un madero, y un madero que ya tiene quizás unas ciertas características. Y entonces, en teoría, con 3 golpes, plac, 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 crea la figuración de una cabeza humana. Entonces, claro, como solo ha dado 3 golpes,
la forma en que ha llegado a esa cabeza es muy legible en el resultado final. Notas que hay 3 superficies planas, probablemente fruto de los golpes. Y notas que hay como una especie de... el objeto está producido por las características naturales que tiene el trozo de leño que ha cogido y por 3 superficies planas obtenidas por los golpes. El resultado es algo que reconoces como una cabeza humana y que es fruto de la conjunción de una cierta elección del trozo de madera y de unos sapientísimos 3 golpes, pero solo 3, porque si fuera 4 o 5 o 6 ya conformas una forma y ya no se percibe cómo se ha llegado a esa forma. En Contactos, no solo la forma tenía que ser legible también, por así decir, la forma de la forma. Es decir, cualquiera comprende pues que son travelings laterales, siempre el mismo, además solo hay 5 emplazamientos de cámara y siempre son iguales. La repetición hasta la saciedad de los mismos emplazamientos de cámara insiste en esa idea de una forma no solo visible, sino extraordinariamente simple. La simplicidad máxima. Yo no creo... Me parece difícil hacer una película con menos elementos, con menos golpes de martillo. Entonces eso era muy importante también, no solo que la forma se reconociera como tal, podríamos haber hecho una película complicadísima donde la forma se reconociera como tal, pero aquí no solo se reconoce como tal, sino que vuelve siempre una y otra vez la misma, como si hubiera una especie de tren eléctrico dispuesto y que no se puede salir de ahí. Un carril, por así decir, preestablecido. ¿Para qué? Pues para insistir en eso, para insistir en la simplicidad, en la extrema simplicidad. ¿Cómo hacer una película con la menor elaboración posible? No elaboración intelectual, que estuvimos más de 1 año o 2 escribiendo el guión, pero con la menor elaboración material posible. No sé si se entiende eso. Tú afirmas, pero yo estoy encantado, pero no sé si los demás. Explicaciones 0, psicología 0. Eso No, otra regla de oro. Lo que dice Alfredo es interesantísimo. Yo creo que eso es lo más interesante de todo esta noche. Porque es verdad, y lo estábamos dejando un poco de lado. Eso proviene también probablemente de la influencia de Oteiza. Es decir, la idea... Oteiza es un escultor que al final, cuando llegó a la madurez, creó toda su obra sobre la idea de vacío. Los elementos materiales de la escultura solamente eran necesarios para figurar una especie de vacío central. No es una idea que esté solo en él, está en mucha escultura moderna, en Julio González y en gente así, pero él fue al final de la cuestión en eso. Entonces, fíjate, eso no está para nada en Contactos, pero en el fondo Oteiza, esto es muy largo de explicar y no voy a entrar ahora, pero su idea del vacío como elemento central de su estatuaria última, que llamaba cajas metafísicas, porque eran como cajas medio abiertas, que te sugieren que hay dentro un vacío, claro. Su idea era... él tenía un sentido religioso del arte que nosotros no teníamos. Bueno, él tenía un sentido religioso y su idea era un poco la estatua como iglesia o como catedral, él mismo lo decía, es decir, ese vacío dentro es como un espacio salvado de las contingencias cotidianas, de la prisa, de la agresividad. Él decía, se trata de conseguir el silencio y la inmovilidad. ¿Por qué? Para abolir el tiempo. El tiempo es movimiento y es sonido. Cuando todo está inmóvil y no se oye nada, podemos imaginarnos o sentir o simbolizar que hemos abolido el tiempo. El hombre vive la angustia, decía él, la angustia típica existencial, la angustia de Sartre de todos esos años. Entonces, para vencer a la angustia, como una especie de curación espiritual, como un recinto sagrado, como si fuera una catedral, ese vacío interno de la escultura, donde no hay tiempo, aunque en la vida real, claro, es una cosa puramente simbólica y espiritual, porque te vas a morir igual, pero él decía, te puede curar de la angustia, te crea una vivencia de una eternidad, aunque sea, ya digo, en el purpa. En Contactos no hay nada de eso, pero tú ya has dado, yo creo, en el clavo de una manera central, porque traduciendo esa idea al ámbito puramente terreno de los espectadores, la idea era precisamente crear un tiempo habitable para el espectador, darle tiempo al espectador. Es literalmente lo que tú dices, inspirados en las ideas de Oteiza sobre crear un espacio habitable. En cierto modo, aunque la película quede muy lejos, yo creo que tú lo has dicho muy bien, es decir, queda muy lejos, pero te permite, por así decir, relacionarte de otra manera con lo que está pasando allí. Te da tiempo, te concede tiempo. Eso sí que es importante. Sí. Es que yo creo que es la clave absoluta de la película. Vamos a contarles, porque a la vez que se hace Contactos, se hace una pequeña película que solo se ha proyectado una sola vez, que se llama Duración. Ustedes no forma parte también de la obra de Paulino. Está hecha a la vez que Contactos, mientras está preparando Contactos se hace Duración. Sí. ¿Qué es Duración? Duración es una película que es la filmación de un reloj, el segundero de un reloj, mientras recorre los 60
la esfera completa. Está montada en un loop, de tal manera que una y otra vez se convierte en interminable. La idea era, y ahora les contaré cómo terminó la cosa, en la única proyección que se hizo, fue en Bilbao, en el Ateneo, que la película durara mientras hubiera espectadores en la sala. Es decir, en el momento que salía el último espectador se interrumpía la proyección, pero mientras había un solo espectador la película continuaba. Bueno, la película era además muda, no llevaba ningún sonido, lo cual también era una decisión. De hecho, es la misma idea que el plano ese de los 2 minutos 33 segundos, pero ahora ya absolutamente reducido al límite mínimo, digamos, nada más que el tiempo. Porque claro, ya lo ha dicho Paulino, he salido aquí, en el fondo, ¿qué devolvía esa película al espectador? Esa película devolvía al espectador lo que el franquismo lo había robado. ¿Y qué es lo que el franquismo lo que nos robaba? Era el tiempo. Eso es lo que nos robaba el franquismo. Te robaba la vida, te robaba el tiempo. Bueno, pues esa película vacía, permitía que pasara lo que pasó, que en las salas armara un guirigay, una bronca y un debate que no les quiero a ustedes contar. Durante las 40 o 45 minutos que duró la proyección, bueno, aquello fue homérico. Yo tampoco estaba. Nuevamente también los compañeros del Partido Comunista indignados con la estupenda gente. Antes fue antes que Contactos. Fue antes que Contactos, sí. Nuevamente. No, nuevamente, quiero decir nuevamente porque hemos contado antes de Contactos, pero fue unos meses antes. Cuando se rodó en mayo, eso fue hacia febrero, marzo del año 70 también en Bilbao. Indignados ante la situación, decidieron poner fin a aquello. Ya durante mucho tiempo estuvimos discutiendo sobre qué era cine, cuáles eran los deberes de un arte militante, un arte político, etcétera, no sé qué, aquello. Pero en un momento determinado ya uno decidió que estas cosas se resolvían. Eso que decía una vez un profesor mío, que fue miembro del Comité Central, decía, estas cosas antes las resolvíamos en las cunetas. Pues allí la cosa se resolvió, que fue uno, arrancó los plomos de la electricidad y salió huyendo escalera abajo y tuvo que interrumpir la proyección. Les cuento esto para que vean ustedes hasta qué punto, digamos, esta idea del robo del tiempo y del juego con el tiempo está en una cosa que andaba por ahí. Bueno, dos cosas. El otro día hubo un acto en el Museo de Arte Contemporáneo sobre mi trabajo, donde estaba Antonio, se acordará, donde estaba Ramón Said Viadero, y Ramón Said Viadero contó que él había conocido más tarde al hombre que quitó los plomos. Claro, sí. Porque en una reunión con no sé quién le dijo, yo fui el que quitó los plomos. No, quería decir otra cosa, porque aquí puede haber un equívoco. Lo que has contado es interesante y además tiene mucho que ver con los Contactos, pero yo la idea de Alfredo la entiendo de otra manera, que me parece además más profunda. Creo que Contactos en ese sentido iba mucho más lejos que Duración. No es ya poner en evidencia las duras condiciones de vida de cualquier ser humano, porque el tiempo se nos está yendo continuamente en lo cotidiano. Mostrar a los camareros que entran y entran y entran es poner en evidencia que todo ese tiempo pues, es un tiempo, por así decir, el tiempo de trabajo, es un tiempo que no es un tiempo de goce, tal. Pero también es lo que dice Alfredo es otra cosa distinta, es dar al espectador margen temporal para hacerse con la película de otra manera. Y eso no estaba en Duración, no podía estar, y yo creo que sí están Contactos, porque en Duración no hay ninguna influencia de Jorge Oteiza. Y sin embargo, esa idea de habitar una película, de que en una película normal te identificas y esta película la habitas, yo no lo entiendo muy bien, pero me parece bellísimo que lo hayas dicho, me parece verdaderamente fascinante. Ya, como esto me compensa de haber venido. Porque sí, porque había eso, es decir, les ves vivir y como viven la cotidianeidad reiterativa, repetida, puedes relacionarte de otra manera con ellos, que es una manera, en el fondo, más cercana al realismo. Contactos es un intento de realismo total. Igual que hay artistas que buscan el arte total, como Eisenstein o quien sea que lo busque, aquí buscábamos una especie de realismo total. Es una película, por lo tanto la forma tiene que estar a la vista. La forma tiene que ser tan simple como 3 martillazos para que todo el mundo entienda su extraordinaria ausencia de truco. Y el tiempo que pasa tiene que permitir al espectador habitar la película, pero habitarla de otra manera. No vivirla ni sentirla, sino habitarla, que es una cosa diferente. No sé, es un poco complicado, pero así se pensó, ¿eh? Yo estoy convencido de ello, vamos. Así se pensó, porque nuestros modelos eran también, por ejemplo, las meninas. Las meninas, a Oteiza le gustaban sobre todo Guernica, porque encontraba que en Guernica, él lo dice, hay un equilibrio
insuperable entre una arquitectura perfectamente clásica y una escritura totalmente nerviosa, es decir, esa síntesis, esa dialéctica entre una organización de los elementos, de las figuras, que es como en un cuadro del Españoleto, y a la vez una espontaneidad de realización. Bueno, no se trata de eso. Y el otro cuadro que le gustaba por encima de todos eran las meninas. Y ese era nuestro modelo. En el fondo el modelo de contactos es las meninas, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar? Y los frontones vacíos vascos que también a Oteiza le servían de referencia. Él decía que en las meninas Velázquez había creado una especie de tercera dimensión. El verdadero tema de las meninas para él no es ni la infanta, ni las... No, el verdadero tema es la habitación habitable. Cuando es fama que cuando Théophile Gautier vio las meninas, que entonces estaban en el Prado dispuestas de otra manera, es curioso, para favorecer el ilusionismo de las meninas, yo he llegado a verlo de niño eso, estaban colocadas en un cuarto aparte al que entrabas detrás de una cortina y no las veías las meninas, sino que veías un espejo. Entonces, claro, veías el marco del espejo, no el marco del cuadro. Eso era para subrayar, aunque lo veías invertido, pero se ve que daba igual, para subrayar esa impresionante tridimensionalidad que tienen las meninas por una habilidad constructiva nunca superada para disponer los distintos planos, las distintas luces, las distintas luces que entran de las ventanas laterales, las figuras en determinadas posiciones, el aposentador al final sobre la puerta abierta, etc. Para Oteiza era una obra maestra absoluta porque verdaderamente, bueno, digo que Gautier cuando entró dijo, ¿dónde está el cuadro? Gautier era del siglo XIX, no podía engañarse porque ahí iban todos vestidos del siglo XVII. Es una broma, pero es una broma muy profunda. Aquello, además no se movían, pero aquello en una primera impresión, dice, anda, gente vestida de teatro. Entonces, esa sensación de que puedes penetrar, nosotros también, no de una manera emocional, pero sí de una manera física, la queríamos para contactos. Y por eso también toda la reiteración incesante de los espacios, etc. Tiene que ver más que con el espacio, yo creo que como tú creo que has visto, ¿no? Así te he entendido por lo menos, tiene que ver con el tiempo. Con las circunstancias cotidianas, con los vacíos, con las reiteraciones, con los momentos en los que no pasa literalmente nada, o que estás esperando que el hombre dé la vuelta a la manzana, en fin. Es una relación diferente con los personajes, pero eso no quiere decir que no haya relación. Lo que pasa es que cuando yo he dicho que estaba hecha contra el público, es que realmente estas sutilezas, entonces algunos las vieron, pero claro, por ejemplo, el propio Noel Barts, quizá al verse reflejado en la película, eso fue muy famoso, dijo que era una de las 2 o 3 mejores películas europeas de la década, o mundiales, o algo así, siempre la defendió mucho. Y es decir, que no es que Contactos no tuviera personas entusiastas, pero claro, nuestra voluntad primera era que el que la viera, claro, se cabrease porque, claro, veía una película que no estaba hecha para deleitarle. Ahora, en un segundo momento, fíjate que ahora, no sé aquí, ni quiero entrar, ni Dios me libre, pero yo he asistido a algunas proyecciones de Contactos y muchas veces la gente estaba encantada. Entonces, ¿cómo puede Contactos en el CCB, en la misma Pamplona, en sitios, aparte de que es verdad lo que dice Santos, se ha puesto en Marsella, en Moscú, hace poco se ha puesto en Moscú, yo no me he enterado de nada, pero bueno, han salido críticas en cirílico en internet, que no podemos traducir. ¿Cómo puede ser que Contactos ahora se acepte? ¿Me permites decir una cosa que ya he dicho repetidas veces? Estoy hablando demasiado, pero bueno. Yo creo que, diría una cosa que creo que dijo Serge Dany, un gran crítico francés, dijo, Ciudadano Kane influye mucho sobre la diligencia. ¿Qué significa esto? Bueno, Ciudadano Kane es posterior a la diligencia. Por lo tanto, de hecho no pudo influirla. Pero cuando la gente ha visto Ciudadano Kane, se ha empapado de Ciudadano Kane, ha entendido Ciudadano Kane, y luego han vuelto a ver la diligencia, ven la diligencia de otra manera. Entonces yo creo que en estos 41 años que han pasado se ha hecho mucho cine, sobre todo en Asia, es curioso. Contactos, yo creo que es muy japonesa. El otro día Antonio decía que se parecía a las películas más radicales, y yo creo que es verdad, de Mizoguchi, como Los 47 Ronin, o la historia de los crisantemos tardíos. Cierto cine chino, el cine de Hu Xiaoxian, en fin, que trabaja, incluso... Bueno, en fin, no voy a decir más nombres, porque además no me aclaro mucho, pero, o de Yang Kai, en fin, Tsai Ming Liang, cierto cine que trabaja ya los tiempos muertos, los vacíos y tal, eso estamos ya acostumbrados a verlo. Entonces ya estamos hechos, no digo el espectador general, no, pero las élites. Esta película está condenada a las élites, no tiene otro... Pero bueno, hay un arte de élite que ahí está, tampoco pasa nada, o sea...
Ese público, que es el público que va a los museos a ver Contactos, ahora me han dicho que le van a dedicar durante un año una sala en el Reina Sofía, porque la Reina Sofía la ha restaurado y la van a estar proyectando durante todo el año 2012. Ese público no se sorprende tanto ya de Contactos, porque tiene una formación cinematográfica que parte quizá de Antonioni, pero que sigue por todos estos cineastas, o muchos otros, o ciertas películas de Kiarostami, como 5 o 10, o películas así. Es decir, ya no te sorprende hoy casi nada, porque hay una vanguardia muy poderosa. Aunque Santos dice que los años mejores del cine, y probablemente estoy de acuerdo con él, son los 60 o los 70, en aquel momento había mucho conflicto. Hoy los jóvenes ven las películas de Godard o de Alain Resnais o de Antonioni y disfrutan, o sea, realmente la baba se les cae y tal. Pero en aquella época no pasaba eso. Bueno, pero muchos jóvenes sí. No sería tan optimista como tú. Yo creo que se acepta mucho mejor este tipo de cosas que hace 40 años. En ese sentido, yo me atrevo a decir, ya sé que Santos no está de acuerdo, pero yo siempre lo digo, que Contactos se adelantó a su tiempo. En ese sentido. Por otro lado, es muy de su tiempo, yo creo, como dice Contactos, en el sentido de imagen del franquismo. Es cierto que se la ha tomado ahora como una especie de icono del franquismo, o sea, la verdadera imagen de lo que era el franquismo. Pero no solo eso, que es también una película muy de las discusiones estético-formales que se tenían entonces. Claro. Pero que hoy, muy fechada. Pero que hoy, eso no es malo. Pero que hoy, no como discusiones, sino como hechos, aparecen en películas de los últimos 10 o 20 años. Y ahí no estaría tan de acuerdo, fíjate. Ahí yo no creo que haya tantas películas que... No digo tantas. No, pero yo no creo que Oceans y Milianis tengan que ver con esto. Yo no creo. Pero eso es un tema que habría que discutir en otro momento. Más allá del interés que te puedan tener en sí mismo. ¿Y Mizoguchi? Eso sí que tiene que ver. Mizoguchi sí. Si tú ves los 47 Ronin, 47 Ronin, claro. Ahí hay una crudeza de plano secuencia y de... Pero no, porque aunque no hubiera censura, yo creo que hubiéramos hecho exactamente la misma película. Porque el que el argumento fuera subterráneo era un elemento fundamental de esa construcción formal. O sea, no hubiéramos hecho una película diferente. Lo que pasa es que así pudimos hacer una película sobre el franquismo, que si no hubiera sido sobre el franquismo, quiero decir, si hubiera sido explícita. No, eso no. O sea, que eso es un suspense quizá que no se resuelve. Ahí veo yo una vez una lejana resonancia de un director que conocíamos, ¿no? Por lo menos yo, de Antonioni, como en La Aventura, por ejemplo, que sucede algo y no sabemos muy bien qué sucede. Es el eclipse, ¿no? En la noche. Pero La Aventura ni siquiera sé si era. No creo que las hubiéramos visto. Igual ninguna. Sí, el eclipse sí, yo sí. No es muy, la versión cortada. No es muy deliberado, pero esa idea, eso es típico de Antonioni, ¿no? Las historias que no se resuelven. Antonioni se podría ver como un precedente de esta película. Y Tarkovsky, sobre Tarkovsky creo que Santos y yo somos muy diferentes. A mí me gusta muchísimo y me parece que a Santos no le gusta nada. Porque claro, como han pasado 40 años, pues nuestros gustos han podido diversificarse en otros aspectos. A mí no me parece mal que digas eso de Tarkovsky, porque a mí me gusta muchísimo. Y creo que en Tarkovsky sí hay esa idea de agotar al máximo la duración para que aparezca otra cosa y para que aparezca una relación diferente con el espectador. Por ejemplo, hay un plano en Nostalgia, en la cual un personaje, una cosa mítica y religiosa, porque se cumpla atraviesa una piscina vacía con una vela, y como la vela se le apaga, como el que va a Lourdes, vamos, para que no se produzca una catástrofe, es una cosa de magia, literalmente. Tengo que atravesar una piscina que casualmente ese día está vacía, pero bueno, da igual. Entonces enciende la vela con una vela encendida, y a mitad de camino se le apaga la vela por el viento, tiene que volver al principio, enciende otra vez la vela, a mitad se le vuelve a apagar, y a la tercera vez consigue. Y eso está filmado en un traveling lateral, un poco a la manera de Contactos, que dura lo que dura un rollo entero. Aquí los planos más largos duran 10 minutos, porque en cine, en vídeo no, claro, en vídeo es otra cosa, pero en cine no se pueden hacer planos de más de 10 minutos. Lo que cabe, la película que cabe son 10 minutos. Aquí hay 2 planos de 10 minutos, que son un poco, yo creo, están colocados, yo creo, más o menos simétricamente, y yo los veía como los pilares de un puente. O sea, la película sería un puente, la historia, y claro, no en el comienzo ni en el final, pero más o menos en proporción, pues empieza, luego viene el primer puente de 10 minutos, que sostiene gran parte de la trama, y luego el último puente de 10 minutos, que es donde viene la policía, si no recuerdo mal, que tú has mencionado.
Bueno, pues en esa escena de Tarkovsky es un plano interminable y claro, el suspense o la angustia de si ese hombre conseguirá cruzar la piscina o no es el verdadero tema de la acción. Al final es curioso porque da la sensación de que tiene un infarto y se muere en el momento, no queda muy claro además, pero que muere en el momento del último acto de su vida, el último hecho. O sea que bueno, no vamos a discutir aquí de Tarkovsky, ya veo que tenemos valoraciones distintas, pero a mí tampoco me parece mal esa referencia, aunque sea, yo no creo, seguro que no habíamos visto ninguna película de Tarkovsky, entonces, aparte que Tarkovsky empieza a hacer eso... Es cine mucho más tarde, La infancia de Iván es del 62... No, pero sus primeras películas no tienen eso empieza sobre todo en El espejo y en películas así que son posteriores a Contactos. No lo sé, es muy fácil explicar las cosas, las películas tienen que funcionar sin explicaciones, esta es una película tan especial que bueno, podemos intentar explicarla. El propio Teiza decía que, por lo menos en sus obras, era más importante la explicación que la obra. Es decir, la obra era como el soporte de una explicación. Yo no es que... bueno, expliquemos lo que pensábamos nosotros cuando hicimos esta película. Tampoco pasa nada, ¿no? Pero bueno, evidentemente tiene que funcionar sin explicaciones. Desde luego a esos sitios donde se está poniendo la película yo no he ido. O sea que no sé cómo la cogerán, pero si alguien sabe cirílico puede mirar en internet, Moscú, Contactos y tal, y encontrará algunos comentarios. No sé cómo funcionará, cada cual que la lea como quiera, pero bueno, hay unas ideas, como veis, que todavía nos acordamos 40 años después, o sea que imaginaos hasta qué punto eran ideas pensadas y calculadas. Otra cosa es que sean erróneas o que sean... No sé, yo con los años, la verdad es que al final me ha dado muchas satisfacciones la película, no me he muerto todavía y ahora está teniendo éxito. Claro, entonces a veces... Puedes cruzar muchas veces la piscina con Abel. Yo recuerdo una vez, en el año 2003, Julio Pérez Perucha organizó en el Festival de Bilbao precisamente, luego lo llevó a más sitios, una cosa que se llamaba Las Brigadas de la Luz, era un título un poco pedante, pero bueno, que era un ciclo sobre el cine underground español, porque no solo se hizo Contactos, otras personas hicieron otras películas, Ricardo Franco, Emilio Martínez Lázaro, Augusto Martínez Torres, gente en Cataluña que yo no me sé ni sus nombres, Maenza, que era un aragonés que se murió, Antoni Padrós, en fin, y luego se hacía también cine, el Partido Comunista hacía películas militantes, Soler, ¿cómo se llama? Lorenzo Soler, que era un particular, pero hacía también películas, en fin, que había películas de autor, películas militantes, películas que estaban un poco a mitad de camino, como puede ser, esta es más bien de autor, pero bueno, el caso es que pusieron las películas y hubo una especie de gran mesa redonda en la que estabas tú, también estaba yo, y yo creo que tú, siempre lo digo, tú mencionaste que lo que les faltó a los cineastas españoles fue seguir por ese camino. La perseverancia. La perseverancia. Y citaste precisamente el nombre de Straub. Straub estuvo toda su vida haciendo eso. Y claro, Santos causó sensación. Todos los cineastas españoles se indignaron porque todos decían que el franquismo, que la cruda realidad de la vida y tal. Pero yo pienso que tenía razón. Yo mismo desistí enseguida. No intenté hacer ya nunca más una película de estas características. Me rendí. Fue tal la mala acogida de la película y además yo quería hacer cine profesional, quería convertirme en un director convencional. Esto fue un intento de vanguardia que obedecía al momento, ya que en esa circunstancia, con 21 años, yo no podía convertirme en cineasta profesional, pero más tarde, cuando murió Franco, hice películas, las pocas que hice, que son ya totalmente convencionales. No perseveré por este camino. Probablemente creo que quizás hasta me equivoqué, porque ahora, de las pocas películas que he hecho, con mucho es esta la que más se ve. Es curioso, ¿no? La vida al revés, o sea, pero claro, pero siempre pasa eso, o sea, me faltó confianza en mí mismo, es curioso, ¿no? Y además nosotros también, yo me fui a Madrid y tú quedaste en Bilbao, nuestra relación también se aflojó, no por nada, sino por la mera distancia, porque igual apoyándonos el uno en el otro hubiéramos podido perseverar, pero claro, los dos nos suspendieron en la escuela hay que ganarse la vida. No dejaron entrar en la escuela de cine, ninguno de los dos. Es decir, que quizás viendo esto, no se puede vivir dos veces, claro, pero viendo esto, pues quizás se podía haber pensado más y haber hecho más cosas, no lo sé. Yo, y después de Contactos, intenté hacer otra película parecida y estuvimos, ya no contigo, pero sí con Javier, porque yo vivía en Madrid y Javier también, haciendo otro guión. Pero cuando murió Franco desistí, porque me di cuenta de que la censura iba a desaparecer y se podrían hacer películas dentro del sistema. Entonces hice Con uñas y dientes, que es una película totalmente convencional, pero eso sí, muy militante, muy política, muy de un conflicto sindical, etc. Pero ya para intentar yo situarme en la industria, cosa que tampoco conseguí. Mi vida es una sucesión de fracasos. Pero